Como les anunciaba el domingo anterior, hoy vamos a compartir un tema que no es nada fácil compartir, pero creo que es necesario compartirlo. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Dice así la palabra del Señor. Dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nuestros corazones estén preparados para recibir lo que tú tienes que hablar hoy a cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que esos ojos de nuestro entendimiento sean iluminados por la verdad y la revelación de tu palabra. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas más terribles, o diría que la cosa más terrible que el hombre ha podido experimentar desde el momento de su creación, es la caída. La caída por causa del pecado, que trajo unas consecuencias terribles para el hombre. Consecuencias tanto espirituales como consecuencias también materiales. Las consecuencias espirituales Dios las declaró desde el principio, que habría muerte espiritual, separación de la relación con Dios y una alteración completa de el orden creado por el Señor. La tierra se desordenó, la tierra cayó bajo maldición, el hombre cayó bajo maldición. De ahí la necesidad de que el hombre tuviera que recurrir a un Salvador. Y eso no fue idea precisamente del hombre, sino que fue el plan de Dios diseñado desde antes de la creación para la salvación del hombre. Un mediador, un Salvador, un Cordero sustituto que derramara su sangre para la limpieza y el perdón de los pecados, y para que así el hombre pudiera restaurar nuevamente esa comunión, esa relación con Dios, el hombre pudiera gozar de vida eterna y la imagen de Dios que se había perdido en el hombre nuevamente fuera restaurada. Es todo el proceso de salvación. Pero una cosa es el ser salvos y otra cosa es que por causa del pecado tendremos consecuencias. Y uno de los ejemplos más vívidos y gráficos que encontramos en la palabra de el Señor es el ejemplo del rey David. Algunos hombres del Antiguo Testamento y personas del Nuevo Testamento, Dios trajo consecuencias inmediatas del pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a los hijos de Eliú, ¿se recuerdan? Del sacerdote. Tanto a sus hijos como a él trajo consecuencias de Elí, fueron inmediatas, que fueron la muerte. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Ananías y Zafira, cuando mienten al Espíritu Santo, también trajeron consecuencias trágicas para su vida. Ahora, cuando hablamos de David, hablamos de un hombre que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amó al Señor, fue un adorador, un hombre que caminó con Dios, pero que por causa de un error garrafal
también tuvo unas consecuencias tremendamente difíciles. Ahora, todas estas cosas que han sido escritas y que han sido dejadas para que nosotros pudiéramos aprender de ellas, tenemos que tenerlas nosotros hoy en cuenta. La palabra de Dios siempre es una palabra viva y actual. Y este ejemplo de David es precisamente una advertencia para cada uno de nosotros, para que estemos muy atentos para identificar la tentación y para evitar el pecado. La vida de David, por causa de su pecado, lo llevó a tremendos conflictos, a tremendos sufrimientos que no creo que muchas personas en la tierra los hayan podido experimentar. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y Él nos va a confrontar siempre con nuestro pecado, aunque lo tengamos guardado, aunque lo tengamos escondido, oculto. Y este es el mensaje que nos entrega hoy David. Y vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leerlos en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir, y debe pagar 4 veces la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Y ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí que de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemia a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron al lado a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba.
¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo a David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ahora hasta ahí, mis amados hermanos. Este capítulo 12 del segundo libro de Samuel es muy triste, ¿no? David había caído en pecado cuando él debería estar al frente de los ejércitos en batalla. Él se quedó en su palacio y allí vino la tentación y allí planeó todo para quedarse con una mujer que no era de él, la esposa de Urías, y como era el rey, la mandó traer y pecó con ella. Mis amados, es necesario que nosotros podamos entender que todo pecado trae consecuencias. Ahora, depende de la soberanía del Señor las consecuencias que Él establece sobre nuestras vidas. No sé qué hubiera pasado si David hubiera confesado un año antes su pecado. No sabríamos qué hubiera pasado si la palabra de juicio sobre David y sus consecuencias hubiera sido menor. Pero hasta que Dios le habló al profeta que fuera y enfrentara al mismo rey. Vamos a encontrar siempre alguien o algo que va a revelar nuestro pecado oculto. Puede ser un siervo del Señor, puede ser a través de una prédica, puede ser por otras personas, pero siempre saldrá a la luz. Ahora, ¿qué palabras de justificación podría presentar David delante del Señor? Él fue finalmente honesto, tuvo una respuesta sincera, y en el versículo 13 dice que pequé contra el Señor. Unas palabras supremamente importantes. Esas palabras debió haberlas dicho cuando él pecó. No esperar tanto tiempo. Debió haber pedido perdón a Betsabé, debió haber pedido perdón también a Urías y seguramente hubiera recibido el perdón. Posiblemente las consecuencias hubieran sido menores. Ahora, ¿pero qué hizo David? Se cayó, guardó su pecado, no lo confesó. Y cuando el pecado no se confiesa, la maldad comienza a crecer en el corazón de la persona. Si lo hubiera confesado, se hubiera evitado un asesinato y las terribles consecuencias que todo este pecado trajo. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? A veces acariciamos el pecado. A veces dejamos que ese pecado crezca. Nos justificamos, nos sentimos dominados por nuestras pasiones. Decimos que no es algo tan malo. Cada uno tenemos que poder examinar nuestras vidas, mirar nuestras conciencias. Ahora, Dios es el que determina que por causa de nuestros pecados y debido también a su misericordia paguemos las consecuencias del pecado. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. No se engañen, hermanos. De Dios nadie se burla, porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y la cosecha va a ser de la misma naturaleza de la semilla que se ha sembrado. Ahora, David no podía ya esconder lo que él había hecho. Ya estaba
a la luz, ya se conocía, pero fue totalmente implacable con un siervo fiel como Urías. Él era un soldado del ejército, fiel a David, y sin ninguna contemplación lo mandó prácticamente a asesinar. ¿Y qué pasa cuando se comete un pecado deliberado, que se sabe que se está cometiendo pecado, pero que se sigue repitiendo? Nubla totalmente, mis hermanos, la sensibilidad, la conciencia, y los derechos de los demás no le importan. Simplemente lo que él quiere. Ahora, en algunos casos Dios permite pequeñas consecuencias, pero a veces la mano de Dios es tan fuerte que esa persona la necesita. Miremos lo que le dice Natán ahí en el versículo 10. ¿Qué le dice? Dice que no se apartará nunca o jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque me has despreciado. Me has despreciado. ¿Cuándo se apartará la espada? Jamás. Nunca. Qué cosa tan fuerte, qué sentencia tan dura. Ahora, ¿David fue perdonado? Claro, David fue perdonado. Él se arrepintió y confesó delante del Señor. ¿Y qué le dice el profeta Natán? No morirás. No morirás. Dios estaba manifestando su perdón a David. Pero las consecuencias vendrían más adelante. Más adelante. Ahora, eso no significa que todos los que pecan tengan las mismas consecuencias, ni que todos los efectos sean iguales, sino que Dios sabe y conoce cada persona en particular y cada situación en particular, y Él establece los mecanismos o la forma de tratar y de juzgar estas consecuencias que sean adecuadas para cada persona. O sea que eso depende de Dios, de su plan, de la soberanía de Dios. ¿Por qué algunos caen más hondo? ¿Por qué otros no caen tan hondo? Pues no sabemos. Pero en el caso de David fue una situación que lo llevó hasta lo más profundo del hoyo, hasta las consecuencias más serias. Miremos lo que dice el versículo 11. Así dice el Señor: He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Aquí hay dos declaraciones o una repetición de una declaración dos veces que dice de tu propia casa, de tu misma casa. Algo bien difícil, mis hermanos. O sea, por causa del pecado de David, toda su familia se vería afectada. Y así efectivamente fue la vida de David, bajo una constante amenaza en su familia. Ahora, ninguno de nosotros está exento a caer en pecado, ¿cierto? Y yo creo que la mayoría hemos experimentado consecuencias en nuestra vida de nuestro propio pecado, porque aún seguimos siendo hombres imperfectos. Pero la palabra dice que Dios no permitirá jamás de que alguien se burle de él. Cuando vamos delante del Señor con una actitud de confesión, de arrepentimiento, Él nos perdona, Él nos libra de la muerte, Él nos da de su gracia. Pero no por eso se van a eliminar las consecuencias del pecado. Y tendremos a veces que pasar por tiempos
dolorosos, y muchas veces nuestra familia, nuestros hijos y aún nuestro cónyuge tendrá que experimentar estos sufrimientos y estos dolores por causa de el pecado nuestro. Y no solamente la familia. Estas consecuencias se pueden también extender a la iglesia. Muy bien. Ahora, David fue perdonado, pero las consecuencias de su pecado vendrían después. ¿Y dónde estaba el origen de estas consecuencias? En la familia. Los problemas comenzarían en la casa de David. Problemas internos. Problemas entre sus hijos. Ahora eso nos tiene que llevar también a meditar, mis amados hermanos. Si en nuestra familia nosotros hemos sido causa de que haya conflictos por causa de nuestro pecado. A veces tomamos las cosas de manera muy ligera y pensamos que como nadie sabe, como no es tan grave, pero siempre las consecuencias vienen. Miremos lo que dice Job. Job capítulo 4, versículo 8. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¡Wow! Nuevamente reafirmando el principio que leímos allí en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro texto ahí en Oseas. Oseas capítulo 8, verso 7. Porque siembran viento y recogen tempestades. Siembran vientos y recogen tempestades. Ahora, ¿estos son principios eternos de Dios? Son principios eternos de Dios. Esto es aplicable en todo tiempo, en toda cultura. Dios siempre aplica el mismo principio. ¿Iremos a cosechar? Todo lo que sembremos de la misma naturaleza. ¿Qué hizo David? Sembró en la carne. ¿Y qué produjo? Todos los frutos de la carne, toda la corrupción. Les repito, la confesión, el arrepentimiento no van a detener la cosecha. El arrepentimiento y la confesión no van a detener la cosecha. ¿Qué hizo David? Sembró y cosechó. ¿El perdón se dio? ¿La confesión se dio? ¿El arrepentimiento se dio? Sí, pero también las consecuencias. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. A veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que simplemente que con el confesar y con el arrepentirnos ya todo borrón y cuenta nueva, aquí arrancamos otra vez de cero. Pensamos que por eso las consecuencias van a ser quitadas de nuestra vida. Y mucha gente actúa y piensa de esa manera. Como dice el dicho, peco y rezo, ya en paz, estamos al día. Y no es así. Si pecamos es porque nosotros queremos. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo que nos lleva a decir no a la tentación, no al pecado. Si decimos que sí al pecado, pues vamos en contra del Espíritu Santo y vamos a tener que vivir las consecuencias que vienen, bien sean consecuencias severas o consecuencias leves. El perdón,
el arrepentimiento no quitan las consecuencias. Muy bien. Vamos a ver algunas de esas consecuencias que vinieron sobre David y sobre su familia. Miremos lo que dice el versículo 11. Volvemos nuevamente al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 11. He aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Ahora, recordemos, mis amados hermanos, que Dios había determinado desde el principio que el hombre se uniría a su mujer. Pero anteriormente los reyes se daban el privilegio de tener muchas mujeres. Ahora, ¿eso iba en contra de la palabra del Señor? Claro. Eso iba en contra de la palabra del Señor. Miremos ahora, cuando habla aquí el versículo 11, en algunas versiones dice tu compañero, en otras versiones dice tu prójimo. Se está refiriendo a un miembro de la familia. Y en este caso se cumplió con su hijo Absalón. Absalón se acostó con las esposas de David. Miremos ahí en capítulo 16, verso 21. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. ¡Wow! Tremendo lo que hizo Absalón. Pero mire por quién fue aconsejado. Verso 20. Verso 21. Dice, y Aitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Tremendo, mis amados hermanos. El propio hijo de David, Absalón, se acuesta con las concubinas de David. Algo tremendo. Y mire, segunda de Samuel 16, 20. Entonces Absalón dijo a Aitofel: dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Ojo, mis hermanos, porque a veces nos rodeamos de personas que son una desgracia como consejeros. Aitofel era un consejero maligno. Estaba lleno de maldad. Y fíjate el consejo que le da a Absalón. Hicieron una tienda ahí en la terraza y allá se acostó con las mujeres. ¿Dónde comenzó el pecado de David? En la terraza, en el mismo lugar, para llamar la atención de la gente, para que todos se pusieran en contra de David. Algo vergonzoso, mis amados. Y fíjense que las consecuencias cada vez son más graves. Muy bien. ¿Qué más vemos ahí? David abusó de su poder, Cuando alguien abusa de su poder, luego vendrá otro que va a abusar de su poder sobre esta misma persona. ¿Por qué abusó de su poder? Porque se aprovechó primero de una mujer que era casada y su esposo estaba en la guerra. Después utilizó el mismo poder para mandar a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé.
Abusó de su poder cuando mandó al general que colocara a Urías allá en lo más complicado de la batalla. Abusó de su poder. ¿Y ahora qué hace Absalón? Después de recibir este consejo de Aitofel. Hizo lo mismo. Versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. La mayoría de gobernantes siempre tienen a su lado consejeros que los ayudan a tomar decisiones sabias en los asuntos del gobierno, en los asuntos políticos. Y Aitofel motivó a Absalón a rebelarse contra su propio padre, contra el rey. Ahora, ¿Dios permitió que este hombre estuviera allí? Sí. Estaba en el plan de Dios, en el plan de Dios. Fíjese cómo David comienza a sufrir todas estas consecuencias por causa de su desobediencia, de su pecado. Muy bien. ¿Qué más consecuencias experimentó David? El pecado de David no solamente afectó su propia vida, sino afectó la vida de personas inocentes. Cuando alguien se empeña en vivir en pecado, pues va a sufrir en sí mismo las consecuencias de su propio pecado. Ahora, cuando son pecados sexuales, recuerden lo que la palabra de Dios dice. Todo pecado que se comete fuera del cuerpo, pues está fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual es un pecado que involucra nuestro cuerpo. Dice, no deis vuestros cuerpos, vuestros miembros, como instrumentos del pecado. Que dice que la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí no solamente tuvo consecuencias sobre la vida de David, sino también sobre personas inocentes. ¿Qué personas inocentes? Su hijo, ¿no? Su hijo. Un niño pequeño, recién nacido, en el 12:15, miremoslo. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. No fue una enfermedad ocasional, no. Fue parte de la disciplina de Dios sobre David. El mismo Señor dice que hirió al niño. ¿Qué dice el versículo 14? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, la palabra del profeta a David. La muerte de un niño pequeño es muy triste, ¿no? Pero es aún más triste cuando es consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué hizo David? Lo leímos hace un momento. Que rogó, ayunó, ¿sí? Pasó toda la noche acostado en la tierra, pidiendo por ese niño. ¿Pero qué pasó después de 7 días? El niño murió. Y los siervos le dijeron, el niño ha muerto. Se enfermó y falleció. David había sido perdonado, ¿sí? Pero fíjese el costo de estas consecuencias del pecado. Ahora, cuando nosotros decidimos tener un estilo de vida pecaminoso, cuando tratamos de simular la vida de la gente del mundo o de imitar la vida de la gente del mundo, pareciendo que no fuera muy grave lo que hacemos o lo que decimos o lo que pensamos, eso va a tener consecuencias en la familia.
personas inocentes, van a tener que vivir crisis y van a provocar daños en la familia. Ojo con eso, mis hermanos. Parece una palabra como de terror, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes de lo que causa, las consecuencias que tiene el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra rebeldía? Qué triste situación la de la familia de David. Yo creo que él nunca pensó que experimentaría estas consecuencias. Y no sé si nosotros antes de cometer pecado, pensamos por un momento cuáles pueden ser las consecuencias de este pecado. A veces nuestras pasiones, a veces nuestra insensibilidad, aún a la palabra, nos llevan a ni siquiera darnos cuenta de lo que podría venir. ¿Qué otras consecuencias vinieron sobre la casa de David? Otro de sus hijos comete pecado contra su propia familia. Violó a su propia hermana. Qué serie de capítulos de solo desgracias, mis hermanos. Póngase un momentico en los zapatos allá de esta familia, que fuera su familia. Por causa de la desobediencia de la cabeza de esa familia, que era David, vino toda esta serie de desgracias y de dolores sobre sus hijos. Recuerden que David se había casado con varias mujeres y tenía muchas concubinas, y él tenía muchos hijos. Ahora, en la palabra no se da exactamente toda la genealogía de David, pero los hijos que tuvo David con Maca eran dos, ¿no? Era Absalón y Tamar, o sea que eran hermanos. Y Amnón era otro hijo de David que nació de otra esposa, o sea que era hermano medio de Absalón y de Tamar. Y él no le importó de que fuera su media hermana, sino que se apasionó por ella e hizo lo que no debió hacer. Miremos ahora más adelante, verso primero, dice: después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo de rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado, y ella tomó masa, la amasó e hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey,
que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Ese inicio de ese capítulo 13 dice, después de esto, ¿después de qué? Después del pecado de David, ¿cierto? O sea, viene otra consecuencia. Nuevamente, la espada de Dios se iba cada vez enterrando más allí en el corazón de David. Amnón, movido por esas pasiones pecaminosas, decide cometer un acto infame, violar a su propia hermana. Y ahí aparece también otro consejero. Ojo, mis hermanos, ¿a quién nosotros estamos pidiendo consejo? ¿A quiénes estamos nosotros pidiendo consejo? Las consecuencias del pecado llegaron ahora a la relación de los hermanos. El pecado sexual que tuvo David ahora trajo consecuencias también en la vida de sus hijos. En la vida de sus hijos. Tremendo. Tamar era una joven muy hermosa, virgen, que sufre precisamente una triste experiencia traumática que la marca de manera emocional. Miremos lo que dice el versículo 18 al 20. Llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Y verso 20. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Qué triste experiencia, mis amados hermanos. Por las pasiones descontroladas de un hermano, una mujer virgen y joven es abusada. Consecuencias del pecado de David. La sentencia divina, la espada de Dios nunca se apartará de tu casa. Recordemos nuevamente, mis hermanos, aunque nos arrepentimos y debemos arrepentirnos de una manera sincera, siempre vienen consecuencias. Y las consecuencias vienen sobre nuestra familia, a pesar de que ellos sean inocentes. ¿Aquí terminó todo? No. Continúa la serie de consecuencias sobre la vida de David, mis hermanos. Muy bien. Miremos qué pasa luego. Vamos a otro texto. Allí en el capítulo, ¿cuál estamos? En el 13, verso 24. Dice, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas. Ruego que vengan al rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga para ti. Aunque le insistió, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió, ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón,
entonces matadle. No temáis, yo os lo he mandado. Tened ánimo y sed valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montaron cada uno en su mulo y huyeron. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor de que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. ¡Wow! ¿Qué hace ahora Absalón, el hijo de David? Hace también una trama para vengar la honra de su hermana Tamar. Y da la orden a sus siervos de que asesinen, de que maten a Amnón. Fíjense, ahí cuánta también astucia había en Absalón para que dejara ir a todos sus hijos a este trabajo que tenían que realizar. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el verso 28? Da la orden para él, el asesinato. Y el verso 29, esa orden se cumple. Absalón mata a su propio hermano. ¿Qué podría producir eso en el corazón de David? Imagínese como padre que uno de sus hijos viole a una de sus hijas y el otro hijo mate al otro hijo. Qué desgracia tan terrible. Por eso la palabra dice que David estaba angustiado por el dolor. ¿Sería que él pensó en algún momento que esto vendrían a ser las consecuencias de un momento de pasión? ¿Y qué hace Absalón? Verso 38. Así que Absalón huyó a Jesús y estuvo allí 3 años. Absalón huye. Allí vivía su abuelo materno, el padre de Maca. Era el rey de Jesús. Y fue allí a la casa de su abuelo a refugiarse. Miremos lo que dice el 14:28. Y Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Después de ese tiempo, mis amados, nuevamente Absalón regresa y se ubica en las puertas, es la palabra, del rey, las puertas de la entrada de la ciudad. ¿Y qué comienza a hacer? La gente que iba a pedir el consejo del rey, él comenzaba a escucharlos, ¿sí? Los abrazaba, los besaba y le decía: no, mi padre no tiene tiempo para escucharte, pero yo sí puedo escucharte y yo puedo ayudarte. Y incluso hablaba mal de su padre. Y Absalón comenzó a ganarse la simpatía de la gente. ¿A usted alguna vez le han hablado mal de alguien? ¿Le han hablado mal del pastor? ¿No? Y comienzan a ser adeptos, ¿no? Es que mire lo que hizo, mire lo que dijo, mire aquello. Eso pasa. Eso pasa. Absalón lo hizo. Se ganó la simpatía de la gente y comenzó nuevamente a producir otra crisis. No solamente en la familia, sino también en todo el pueblo, en la nación. Qué tristeza, David sufriendo todas estas consecuencias de su pecado. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos?
¿Qué pasa ahora? Joab, el jefe del ejército de David, mata a Absalón. La espada jamás se apartará de tu casa. Jamás se imaginó David que esto pudieran ser las consecuencias de su pecado. Hermanos, ¿pensamos nosotros las consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida cuando pecamos? ¿O tomamos esto de manera deportiva? Miremos el 18:32, Samuel 18:32. Y dijo el rey al cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. La noticia sencilla: tu hijo está muerto. Y murió como que quisiéramos que murieran todos tus enemigos. El jefe del ejército al etíope, diciendo eso. ¿Cómo se sentiría David? ¿Qué sembró David? ¿Y qué está cosechando ahora David? Totalmente desbaratado, mis hermanos. Y mire el versículo 33. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Creo que más que su muerte, el mismo David hubiera preferido que nunca hubiera cedido ante estas pasiones, ante estas libertades sexuales, ante esa noche de pasión, ante la rebeldía delante de la presencia del Señor que produjeron estas consecuencias que el mismo David no se alcanzaba a imaginar. Tenemos, mis amados hermanos, que volver nuevamente a lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, no se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando cada día nosotros en nuestra vida, mis amados hermanos? ¿Estamos sembrando las cosas del Espíritu? ¿O estamos sembrando las obras de la carne? Las advertencias que Dios hace en su palabra son serias. La palabra dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es sabio. Y todas las cosas que Él nos dice en su palabra son motivadas porque Él nos ama. Dios desea evitarnos el dolor de una terrible cosecha. Y para evitarnos el dolor de una terrible cosecha, Él nos advierte que es lo que no debemos sembrar. El que siembra corrupción recoge una cosecha abundante de corrupción. Y tengámoslo presente, mis hermanos. A las personas las podemos engañar. A las personas podemos ponernos una máscara y pasar como los santos y los buenos del paseo. Pero Dios conoce hasta el más íntimo pensamiento y hasta las cosas que hacemos nosotros en secreto. No podemos escondernos de Dios. Dios es soberano.
Dios es omnipresente. Y nunca le podremos a Él engañar. A la gente la podremos engañar. Al pastor lo podemos engañar. Al cónyuge lo podemos engañar. A los hijos. Al jefe. A cualquier persona realmente la podemos engañar. Pero a Dios, no. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero miremos lo que dice en el siguiente versículo. Gálatas 6:8. El que siembra para su propia carne, de la sangre segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, y hemos sido nosotros llamados, mis amados hermanos, a sembrar para el Espíritu. Hemos sido llamados a sembrar para el Espíritu. Y el 9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. A su tiempo segaremos. Si no, nos cansamos. Siempre les he dicho, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es todo un decatlón. Muchas carreras, muchas competencias. Y no, dice la palabra, no nos debemos cansar. ¿Cansar de qué? De hacer el bien. Pero si yo hago el bien y no pasa nada. No, pues haga el mal y verá lo que le pasa. Hacemos el bien, mis amados hermanos, tarde o temprano lo cosecharemos. La palabra también dice, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de un tiempo lo recogerás. De pronto hay algunas personas que dicen, pero mire, yo he sembrado para el Espíritu, pero no veo. Acuérdense que hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Usted no siembra en la mañana y en la tarde ya está esperando recoger las manzanas. Siembra la semilla y pasan tiempos sin que pase nada. Y muchas personas, como no pasa nada, aquí no pasó nada. Pero el tiempo va manifestando, mis hermanos, esa producción de esa cosecha. Así que Dios nos llama, mis amados hermanos, a que nosotros primero podamos confesar nuestro pecado, luego arrepentirnos de nuestro pecado y estar atentos para que no caigamos en pecado. Para que si viene la tentación no caigamos en el pecado. No podemos decir es que yo soy débil, es que no. La palabra dice que el Espíritu Santo está en nosotros y nos empodera. Dice allá en Efesios capítulo 1 cuando Pablo intercede por los hermanos de Éfeso. El Señor ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender el poder que actúa en nosotros, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero para eso tenemos que sembrar en Él, en el Espíritu. Amén.